Buenas tardes, mi nombre es Ana Ramírez y voy a continuar con el desarrollo de esta exposición Historia de la Genética, continuando con el desarrollo de los descubrimientos en su orden cronológico, siguiendo, claro, a mis compañeros. Continuamos. En 1935, John Burdon Sanderson Haldane es el primero en calcular la frecuencia de la mutación espontánea de un gen humano. Alguacil, Sforzi, Cohn y Butternut trabajan con la genética y bioquímica de la síntesis del pigmento del ojo de la Drosophila y Hespecia, respectivamente. Bridges publica el mapa del cromosoma de la glándula salival de la Drosophila melanogaster. Y como lo podemos ver acá, la Drosophila hespecia y la Drosophila melanogaster. Theodosius publica La genética y el origen de especies, un clásico de genética evolutiva. Miren cómo lo podemos ver acá. Voy a poner el cursor para que lo puedan ver. Ese es el libro que publicó Theodosius. Continuamos. Entre 1937 y 1950 ocurrió una integración de la genética de poblaciones con otros programas de investigación evolutiva, tales como la biología experimental de poblaciones, la sistemática, la paleontología, la zoología y la botánica. Produjeron durante este periodo la teoría sintética o neodarwinista de la evolución. En ella se produce la mayor investigación de disciplinas nunca antes alcanzadas por una teoría evolutiva. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produce el verdadero asalto a la naturaleza física del material hereditario. La genética de las procariotas inicia los nuevos horizontes de indagación. Se establece finalmente el ADN como una sustancia genética. A ello le sigue el descubrimiento del dogma del flujo de la información genética, ADN, ARN, proteínas. También se producen grandes avances en el conocimiento de la estructura y función de los cromosomas. Para 1940 se aplican las técnicas moleculares sistemáticamente y con un extraordinario éxito en la genética. El acceso al nivel molecular ha empezado. La estructura y función de los genes es el próximo frente del avance genético. Para 1941, George Beadle y E.L. Tatum introducen la revolución de Neurospora, estableciendo el concepto de un gen y una enzima. Los genes son elementos portadores de información que codifican enzimas. K. Mather usa el término poligenes y describe las características poligenéticas o poligénicas en varios organismos. Para 1944, Oswald Avery, Colin McLeod y Malcolm McCarthy demuestran que el principio transformador es el ADN. En 1950, Edwin Chargaff, en su trabajo analítico de los fundamentos para los estudios de los ácidos nucleicos estructurales, demuestra que en el ADN el número y forma de los grupos de adenina y timina siempre son iguales al número de grupos de guanina y citosina. Estos resultados sugieren, después de Watson y Crick, que el ADN consiste en dos cuerdas de polinucleótidos que se unen por medio de puentes de hidrógeno a las bases nitrogenadas de adenina, timina, guanina y citosina. En 1953, James Watson y Francis Crick interpretan los datos de difracción de rayos X de Maurice Wilkins y junto con los datos de composición de bases de
Edwin Chargaff concluyeron que la estructura del ADN es una doble hélice, formada por dos cadenas orientadas en direcciones opuestas, antiparalelas. La estructura 3D se mantiene gracias a enlaces de hidrógeno entre bases nitrogenadas que se encuentran orientadas hacia el interior de las cadenas. Dicha estructura sugería de un modo inmediato cómo el material hereditario podía ser duplicado o replicado. Una estructura pasmosamente simple preveía la explicación al secreto de la herencia, la base material del ADN, la estructura doble hélice 3D y la función básica, o sea, el portador de la información codificada que se expresa y se transmite íntegramente entre generaciones y generaciones. Del fenómeno genético era por fin inteligible. No debe sorprendernos que el descubrimiento de la doble hélice se considere el más revolucionario y fundamental de toda la biología. Continuemos. Antes de continuar con este año, 1961, vamos a tocar algunos puntos importantes de acontecimientos que se marcaron entre los años 1955 a 1960. Entonces, bueno, en 1955 Seymour Benzer utiliza los términos de cistron, unidad más pequeña del ADN que equivale al gen en ese entonces, y también relacionado muy directamente con lo que conocimos en química orgánica como cis y trans. También utilizó el término recon, que es la unidad más pequeña con la capacidad de recombinación del ADN en genética molecular, y también utilizó el término muto, que es la unidad más pequeña de mutación en el gen y corresponde al cambio en una base. En 1958, Matthews, Michelson y Franklin Stahl demostraron que el ADN se replicaba semiconservadoramente. El problema de cómo la secuencia del ARN se traduce en secuencia proteica se empieza a resolver. Un triplete de bases codifica un aminoácido. Rápidamente establece el flujo de la información genética, el dogma. Ese mismo año, Arthur Convert aísla la polimerasa del ADN y un año después, Severo Ochoa aísla el ARN polimerasa, con la que se inicia la elucidación del código genético. F.H.C. Crick sugiere que durante la formación de la proteína, el aminoácido a la plantilla por una molécula adoptará que contiene la molécula adaptadora que contiene los nucleótidos y que establece molécula adaptadora es la parte que realmente encaja en la plantilla del ARN. Crick predice el descubrimiento del ARN de transferencia. George W. Beadle y Edward L. Tatum y Joshua Lederberg comparten el premio Nobel en fisiología o medicina por su trabajo llevado a cabo en la Universidad de Stanford en bioquímica genética del modo del pan. Neurospora. Tatum, el coganador con Beadle del premio Nobel, tuvo éxito encontrando las vías bioquímicas que están envueltas en la síntesis de vitaminas y muchos aminoácidos en ese organismo, y por los descubrimientos de Lederberg que involucran la recombinación genética y la organización del material genético de bacterias. Frederick Sanger
recibe el Premio Nobel en Química por su trabajo en la estructura de proteínas, sobre todo el de insulina. Wow, sí, muy interesante. Horowitz y Mitchell habían estado asociados con Bedler en Stanford y desempeñaron un papel muy importante desarrollando la hipótesis de un gen, una enzima, que llevó a obtener el premio Nobel a Bedler y a Tatum. Bueno, para 1961, Siegfried Brunner, Francois Jacob y Mendelssohn descubrieron el ARN mensajero. Jacob y Jacques Monod proponen el modelo del operón como un mecanismo de regulación de la expresión genética en procariotas. Para 1964, Charles Janowski y su equipo demuestran la colinearidad entre genes y sus productos proteicos. Para 1966, Marshall Nirenberg y Hart-Goldwyn Corona terminan de develar el código genético. Lewontin, Hubbard y Harris aplican la técnica de electroforesis en genes de proteínas al estudio de la variación de las poblaciones naturales, obteniéndose las primeras estimaciones de la variación genética de un sinnúmero de especies. Para 1968, la teoría naturalista de la variación molecular, introducida por el M. Kamura, en 1968 suministra la primera explicación satisfactoria al exceso de variación hallada. Los años 70 presencian el advenimiento de las técnicas de manipulación del ADN. Para 1970 se aíslan las primeras endonucleasas de restricción y Temmin y Baltimore descubren la transcriptasa inversa. En 1972 se construye el laboratorio de Paul Bird, el primer ADN recombinante in vitro. En el año 1977 fue pródigo, se publican las técnicas de secuenciación del ADN de Walter Gilbert y de Friedrich Sanger. Sanger y sus colegas publican a su vez la secuencia completa de 5,387 nucleótidos del fago FX171. Varios autores descubren que los genes eucariontes se encuentran interrumpidos entre intrones. Entre 1981 y 1982 se producen los primeros ratones y moscas transgénicos. En 1983, Thomas Seff y Siegfried Altman descubren la autocatálisis del ARN. Este mismo año, M. Kreitman publica el primer estudio de variación intraespecífica en secuencias de ADN del locus ADH de la Drosophila melanogaster, y Arnold y Lande introducen el análisis correlacional a los estudios de selección fenotípica en la naturaleza. Para 1986, Kerry Mullis presentó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Para 1990, Lachette, Twist, Mitchell, Collins y John
describen la reacción en cadena de la polimerasa o PCR en una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN. El método utiliza secuencias cortas de ADN llamados cebadores para seleccionar la parte del genoma y ampliarlo o amplificarlo. En esta ocasión vamos a ver cómo describe aquí la extensión, este es el esquema del PCR que en este tiempo yo sé que todos los seres humanos saben lo que es una prueba de PCR, ya que tuvimos que hacernosla debido a la pandemia. Entonces, este es el esquema de un PCR. Dice que lo primero que se hace es una extensión donde se produce a la temperatura óptima para el funcionamiento del ADN la polimerasa empleada. Segundo, la amplificación final. Una vez determinados los ciclos designados para la PCR, la temperatura de la extensión debe de ser de 72 grados Celsius y se mantiene por 5 minutos. El almacenamiento temporal, que es la parte que sigue durante la programación de los ciclos de la PCR, se programan también un ciclo final con una temperatura de 4 grados Celsius por varias horas. Miren cómo ustedes pueden ver acá. Continuamos. Continuamos con bien. Labchet with Michelle Collins y John Riordan encontraron el gen cuyas mutaciones alélicas son las responsables principales de la fibrosis quística. Ese mismo año, Watson y muchos otros lanzan el proyecto del genoma humano para cartografiar completamente el genoma humano y finalmente determinar sus secuencias de base. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva. Esta es la enfermedad autosómica recesiva más frecuente en las poblaciones caucásicas. En Cuba, 1 de cada 5.000 recién nacidos están afectados por esta enfermedad. El gen regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística, CFTR, fue clonado en 1989 y la mutación principal F508 del gen fue identificada. Desde entonces, más de 1.300 mutaciones diferentes en el gen CFTR han sido descritas. El gen se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 7, como se observa en la figura. La expresión heterogénea de la proteína CFTR evidencia que las diferentes mutaciones se manifiestan en una evolución clínica altamente variable. Como les decía, ese mismo año, Watson y muchos otros lanzan el proyecto del genoma humano para cartografiar completamente el genoma humano y finalmente determinar sus secuencias de bases. Para 1955 se secuencia el primer genoma humano completo de un organismo. El primer genoma completo, perdón, de un organismo, no humano, de un organismo. El de Mycoplasma genitalium, del Mycoplasma genitalium. En 1997 se obtiene en el laboratorio de Whitmore el primer mamífero clonado, la oveja Dolly, como ustedes la pueden ver ahí. Podemos ver acá. Obteniendo a partir de células mamarias diferenciadas, lograron clonar esta oveja. En 2001 fueron las primeras secuencias del genoma humano.
En el 2004, entre 2004 y 2010, las nuevas técnicas de biotecnologías o biotecnológicas permiten a los científicos manipular genéticamente a los organismos. Se utiliza la ingeniería genética para el diagnóstico de enfermedades y cultivos de tejidos. Así como lo podemos ver aquí. Para el 2004, entre 2004 y 2010 ya las nuevas técnicas de biotecnológica permitían a los científicos manipular genéricamente a los organismos. Y ya se utilizaba se comenzaba a utilizar la ingeniería genética para el diagnóstico de enfermedades y cultivos de tejidos. Por ejemplo, nosotros vemos en los invernaderos, esto perdón, se ve mucho en agricultura, y usted dice, ¿cómo es posible que, y hasta en la gallina, cómo es posible que se den tanto ajíes Monrón, por ejemplo? Bueno, en el invernadero lo que utilizan es ingeniería genética para lograr que este producto agrícola, que este alimento, se dé de una forma más rápida sin que termine el ciclo natural que correspondía antes para que se creciera la planta y diera el fruto, sino que ahora con manipulación genética, agregando condimentos, se podría decir, esa no es la palabra, pero bueno, agregando los materiales genéticos necesarios de acuerdo a su necesidad, a su distribución, se le agrega a la planta y o incluso generalmente no se le agregan en el caso de los invernaderos directamente como de una así a la planta, sino que hay un mecanismo en toda la estructura del invernadero que toda el agua que suministra el invernadero a las plantas para que éstas puedan desarrollarse está alimentado, está ya previamente organizado con estos materiales genéticos que se necesitan para que ese fruto se dé en mayor cantidad, pero en menos tiempo. Muchísimas gracias. De cómo podemos verlo aquí. Muchísimas gracias. Y para terminar, voy a leer estos dos pensamientos de genética. Uno correspondiente a genética en el ámbito de la biología como tal y otra correspondiente al área de pedagogía, pero también relacionada con la genética. Dice James Dewey Watson: antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. Y Seymour Papert dice: la comprensión del aprendizaje debe ser genética. Debe referirse a la génesis del conocimiento. Lo que un individuo puede aprender y cómo lo aprende depende de los modelos con que cuenta. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que hayan aprendido mucho y que le haya gustado. Muchísimas gracias, maestro.